Noticias de noche y madrugada, un joven fue denunciado por su propia madre a raíz de esto detenido. Era lo que ocurría en zona de Posta de Buraro, específicamente donde tuvieron que intervenir agentes de la comisaría 33 Central, porque la mujer, la madre de este joven detenido, denuncia que él mismo se dedicaba a sustraer diversos objetos de la vivienda familiar para posteriormente revenderlos. Una situación por la cual atraviesan varias familias que lastimosamente tienen a hijos y otros seres queridos, muchas veces adictos a las drogas. La denunciante manifestó que esta situación se repitió en varias ocasiones, generándole importantes perjuicios económicos a ella, a la propia madre del detenido, y un profundo desgaste emocional. Cansada de los constantes inconvenientes y sin encontrar otra salida, decidió acudir a la policía para formalizar su denuncia. Tuvimos la aprehensión de una persona del género masculino, quien fue denunciado por la propia madre. ¿Por qué caso? Y la madre denunció el hecho de hurto de víveres, ya sea carne, fideo, y como así también parte de cableado, cobre del aire acondicionado. Hasta el campeón parece que Sí, también la hermana manifestó que fue víctima de hurto de pares de champión. Y fue prácticamente en ausencia de la madre, ya que la madre y la hermana trabajan y en ese momento realizó el hecho. El sujeto no vive con ella entonces. No, prácticamente este sujeto es adicto y no tiene domicilio fijo. Sí, porque prácticamente la madre, la hermana y un familiar tuvieron que reducirlo, ya que en el momento estaba tratando de llevar otros objetos de la casa. Sí, tiene varios antecedentes. Sí, en el momento de que estaba saliendo con algunos objetos de la casa. Y según esta persona vende para poder consumir. Ahora, ¿es la primera vez que hace este tipo de hecho con...? No, tiene varias denuncias ya esta persona por la madre. Esta vez se llegó a un punto de hartazgo entonces. Sí, la madre ella mismo dijo que ya estaba cansada y procedió entonces a hacer la denuncia y con familiares le pudo reducir y rápidamente tuvimos que estar ahí para su aprehensión. Tenemos que hablar de este juicio oral y público que afecta nada más y nada menos que como principal acusada a la ex fiscala de San Lorenzo, la abogada Ana Girala, algunas funcionarias también de su propia unidad fiscal, abogados particulares, porque estamos hablando de que supuestamente, según la acusación fiscal, la propia fiscal, entonces Ana Girala, encabezaba una red delictiva que operaba desde su propia oficina. Es grave. Se había allanado la oficina tiempo atrás, recuerdo, y el juicio oral ya en marcha en la ultimísima etapa. Un juicio oral que no termina de resolverse también. Creo que hasta un juego de comedor le había pedido a un imputado, según la acusación fiscal. Ayer se presentaron ya las réplicas, es la ultimísima etapa del juicio oral y público contra la ex fiscal Ana Girala. Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público ratificaron la acusación íntegramente, sostuvieron que existen elementos probatorios suficientes que se han producido ya en el juicio que respaldan la existencia de un esquema de coimas, extorsión y otros hechos punibles que habrían operado desde la misma unidad fiscal. La Fiscalía asegura que en el caso habrían participado funcionarios y particulares. El tribunal continúa analizando los alegatos finales de las partes y yo pienso que no va a pasar, Fernanda, esta semana para que se dé a conocer el veredicto de primera instancia, al menos para que termine ya este juicio oral y público. Y este caso saltó a partir de una denuncia que en su momento no se le dio mucha credibilidad, porque viste que al imputado, al procesado, no se le cree mucho luego, ¿verdad? Claro. Y hasta que se pudo, digamos, encaminar porque había intercambio de mensajes incluso en el WhatsApp, no directamente con la fiscal, pero era parte del esquema, y allí otra unidad fiscal tomó en serio el caso y se comenzó ahí la diligencia investigativa hasta allanarse la oficina y bueno, ahora ya llegamos al juicio oral, pero es muy, muy grave.
Entre los abogados que trabajan mucho en la parte penal suelen decirlo, ¿no? En esta fiscalía hay que poner tanto, en esta otra unidad fiscal se maneja de esta manera. Encima recuerdo los pedidos, Sí. porque no eran solamente de dinero, era No. hasta objetos. Sí, no, y te decía un Para el juego hogar. para el quincho, Sí, el acuerdo. juego de mesa para el quincho era un planteamiento según esos intercambios de mensajes. Grosero era. En fin. Vamos a ver Así- cómo se define. Así se maneja la justicia entonces. Con intercambio de mesas para el quincho y demás. Por lo menos es lo que dejó entrever este caso. Así es. Lo que el Ministerio Público hizo fue dar respuesta a los diversos puntos que expusieron las defensas en sus alegatos finales, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público hizo uso de su derecho de réplica y expuso todos los motivos por los cuales considera que sí se dan todos los tipos legales atribuidos a las acusadas y de que no hubo ninguna irregularidad tampoco en la obtención de los medios probatorios. Y las defensas, a su vez, hicieron uso de la dúplica, hasta el momento una defensa, y esto va a continuar en la siguiente sesión con las defensas 2 y 3, expuso el tribunal. Asimismo, habría utilizado, pero con conocimiento y participación de sus funcionarias, ¿verdad? No fueron meros instrumentos sin tener conocimiento de lo que realizaban, ¿verdad? Hubo una participación principal de la entonces agente fiscal, que es lo que sostiene el Ministerio Público, y también una colaboración por parte de sus funcionarias y de abogados particulares. Con respecto a la doctora Giralda, habíamos solicitado 12 años de pena privativa de libertad, que es la pena más alta en atención a su función y a los numerosos hechos que son atribuidos. Impresionante el choque que se daba esta madrugada en Ciudad del Este, sobre la avenida Bernardino Caballero, de esa ciudad específicamente. Un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo a 2 jóvenes con lesiones de consideración. Y ya ven ustedes en las fotografías cuantiosos daños materiales y hasta me atrevería a decir un vehículo que ya queda completamente inservible. Chatarra como quedó. El trabajo de los bomberos fue importantísimo para poder rescatar a las personas que iban, por ejemplo, a bordo de este automóvil Kia Optima color negro. Era conducido por un joven de 26 años, Matías Amarilla Saldívar, que era acompañado por Daniel Antonio Franco, también de la misma edad. Ambos resultaron con lesiones en las piernas, y fueron derivados a distintos centros asistenciales. Fíjense, aparentemente ellos habrían chocado contra un árbol. La situación obligó a los intervinientes, bomberos voluntarios de Ciudad del Este, a utilizar equipos de rescate para poder cortar la carrocería y liberar al conductor. Él fue trasladado al Hospital del Trauma y el acompañante al Hospital Internacional. El automóvil aparentemente circulaba sobre la avenida Bernardino Caballero, perdió el control y posteriormente terminó impactando de forma violenta contra un árbol que está allí ubicado al costado de la ruta. Fíjense, y de hecho quedan también los vestigios por el árbol, bastante grande. Y todo esto ocurrió en medio de una densa niebla. Veíamos también en este... Ahí ¿ya se lo puede ves? ver. Y hay otra Ahí foto, creo que también en donde se ve súper bien la niebla que había en ese momento. Reiteramos, esto ocurría, ahí está. Ahí por las luces del fondo se puede observar. En medio de la madrugada de hoy en Ciudad del Este. Después de varios días volvemos a hablar de estos casos de botulismo y la situación de los pacientes, de los afectados. 2 pacientes diagnosticados con botulismo continúan internados
todavía en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central del IPS, pero presentan una evolución favorable. Se trata de una mujer de 59 años y un hombre de 62. Ambos están estables, lúcidos, pero bajo asistencia mecánica respiratoria, con signos de mejoría y seguimiento multidisciplinario de manera constante. Otros 2 afectados ya fueron dados de alta, recordamos también eso. Las autoridades siguen investigando la muerte de un paciente de 30 años para confirmar si estuvo relacionada con esta enfermedad. No sé si para cuándo se prevé la llegada de los resultados del Brasil, por ejemplo. Ya pasó un buen tiempo. ¿En mayo? Sí, por eso digo, llama tanto la atención que en este tiempo, en estos días ya no se tenga clara la situación respecto a la causa real de la muerte de este joven paciente de 30 años con sospecha también de botulismo. Poco la temporada de frutillas. Y atención con este dato que creo que nos guste. ¿Te gusta la frutilla, señor? Sí, sí, me gusta, y toda esa variedad de postres. De postres también. Me gusta ir en familia ahí en la zona de Estanzuela, Areguay, Pacaraí. ¿Pagaría 120.000 por el kilo? No, espera, dejo acá mi... 120.000 guaraníes por kilo de frutilla, pagaría. Vamos a esperar noviembre por ahí nomás, entonces, sí. 120.000 por kilo. ¿De dónde salió semejante precio? Comenzó la temporada de frutilla, ¿eh? Y algunos dicen... ¿No nos pasamos un 0 o algo así? Pregunto. Y no sé, yo quiero dudar. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces al inicio ya... No, suele empezar con precios altos. Suele empezar con precios muy altos. ¿Cuánto? 80 estaba al inicio de algunas variedades el año pasado. 100.000 en otros casos. Las variedades que son más grandes, más dulces. Y después, así empieza. Y después va bajando, de a poquito. La ley de la oferta y la demanda. Claro, exactamente. Pero vamos a ver, siempre hablan de cuestiones del clima también, que quizás no estuvo ayudando. Pero en fin, vamos a escuchar a continuación lo que nos decían las productoras de Areguá, de la frutilla. ¿Lujo de millonarios ya la frutilla también o no? Y por lo menos al arranque cabe ese título, ¿no? Escuchamos. A unos 120.000 el kilo la variedad, que son su Charlie y la variedad francesa. La Dover estuvo a 100.000 y 80.000 en diferentes sectores. ¿Por qué ese aumento en comparación a años anteriores? El año pasado la frutilla no salió en la ciudad de Areguá. Este año está apareciendo, ya el clima está ayudando, pero también está un poco complicado la situación porque todo subió, así como el alquiler de los terrenos en donde algunos productores cultivan y otro, todo lo que usamos en frutilla subió mucho. Es un precio prácticamente histórico. ¿Usted recuerda que en algún momento haya alcanzado este precio el kilo de frutilla? No, nunca. Es la primera vez que un grupo empezó a sentarse, a sumar y a restar y dijeron un precio, porque cuando un precio está en Estanzuela se maneja en todo el sector. Bueno, atención al despliegue policial que se dio en un sector de Mariano Roque Alonso y que derivó en la aprehensión de varias personas, 8 en total, sí. Ya tenemos a los encapuchados allí en la sede policial, esto fue anoche, repito, 8 aprehendidos. Estaban, dice, en una plaza y los vecinos comenzaron a llamar a la sede policial reiteradas denuncias por ruidos molestos, consumo de bebidas alcohólicas y aglomeración de personas. No es ninguna falta, ningún delito, ¿verdad? En la pandemia quizás. Y sí. Bueno, agentes de la comisaría 10ª concurrieron hasta la plaza y procedieron a la aprehensión de estas personas que, bueno, en las próximas horas seguramente varias de ellas ya van a ser de vuelta liberadas. ¿Qué decía el personal interviniente? Tuvimos una intervención policial referente a perturbación de la paz pública, polución sonora
resistencia, agresión al personal policial e incautación de equipos acústicos, en este caso equipos de sonido, como así también 3 motocicletas. Se tuvo conocimiento del hecho a través de varias llamadas ingresadas al sistema 911 referente a ruidos molestos. Cito aquí en el lugar, en un esparcimiento público de nombre Plaza Divino Niño, en el barrio central de esta ciudad. Personal policial acude al mando del subjefe de comisaría, el comisario Juan Servián Ríos, y dirigidos en una patrullera. Una vez llegado al lugar se divisa que aproximadamente 20 a 25 personas se encontraban con la ingesta de bebidas alcohólicas, como así también escuchando música a alto volumen. Descienden de la patrullera para la verificación correspondiente, donde encuentran una mochila tirado ahí en el espacio público. Personal de esta intenta verificar, donde una persona de sexo femenino empuja y agrede a uno de los efectivos policiales, momento en que se solicita apoyo de demás colegas de esta comisaría. Ya ha agotado todo tipo de disuasión, persuasión y verbalización, se procede a la aprehensión de 8 personas, entre ellos hombres y mujeres. Le aplicamos los grilletes de seguridad y se utilizó la fuerza legalmente establecida. Lo trasladamos aquí hasta la comisaría para el procedimiento de rigor correspondiente. Bueno, a 8 minutos de las 7 de la mañana, una temperatura aún fría. Vamos hasta el compañero Nata Cáceres y ya tenemos en imágenes a los albergados allí en la carpa de la Secretaría de Emergencia Nacional. Nata, ¿cómo te va? Sí, señor, muy buenos días. Y bueno, está bastante baja la temperatura, mucho frío, la verdad se sienta afuera. Así que hubo también movimiento aquí en el albergue de la CEN, que está ubicado justamente en la costanera de Asunción. Estamos hablando de adultos que, bueno, fueron asistidos, y doña Arsenia acá nos va a comentar un poco. Antes que nada, muy buenos días para C9N. Buenos días. Contar un poquitito, noche madrugada donde vino gente, se le trasladó, tuvieron que ir a buscar. Sí, algunos que otros vinieron por su medio, ¿verdad? Por medios propios, algunos le trajo la patrullera, otros sí se fueron a retirar, a traerle, ¿verdad?, lo que es el móvil de la CEN. Y bueno, ¿cuántos albergados tuvimos esta noche? Hoy amanecimos con 12 albergados acá en la Costanera Norte, y en limpio amanecimos con 2 de sexo masculino y en total serían 14, ¿verdad? A esta hora muchos ya se levantan, ya están desayunando. Sí. Ahora mismo justamente ya ven que ya están desayunando, se les sirvió tortillita con pireca cocido, calentito para el desayuno a ellos, ¿verdad? Y como dijimos que algunos que otros van a irse a retirarse, como el señor va a hacer sus consultas médicas, se le va a acercar hasta el hospital donde va a hacer sus gestiones. Está con mucha tos, ¿verdad? Está con problemas respiratorios. Bueno, lo que la gente pregunta, ¿hubo o no ya mascotas también que acompañaron a estas personas o en esta noche no hubo? No, hasta el momento no, pero cuando se habilitó ahí en la Costanera Sur, sí, ya tuvimos personas con su mascota, ¿verdad? Y pensándolos en ellos, entonces se habilitó exclusivamente un pabellón para personas que vienen con su mascota. Hay que reiterar entonces que aquel que esté en una situación vulnerable y tenga alguna mascota puede venir con su mascota. Sí, se puede acercar acá al albergue, se le va a recibir. Como le mencioné, tiene un pabellón exclusivamente con lo que es con su mascota. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, cuando guste, a las órdenes. Bueno, ahí están los detalles, Silvio. 12 personas asistidas aquí en el albergue de la CEN, que está ubicado en la costanera de Asunción. Todos adultos mayores que están desayunando ya también. Hoy va a estar abierto también 24 horas, nos decía aquí doña Arsenia, el refugio, por si hay alguna emergencia, alguna situación vulnerable que se vea. Es bueno siempre avisar al 911 y recordar también que la CEN tiene un propio vehículo para el traslado justamente de estas personas hasta este refugio. Así que 12 asistidos, no hubo mascotas en este caso, pero hay un pabellón específico también para aquellas personas que tengan sus amiguitos cuadrúpedos, ¿verdad?, que puedan acompañarlo también para refugiarse de las bajas temperaturas.
Importante trabajo que se desarrolla respecto a estas personas en situación de vulnerabilidad extrema. Ojalá que esta persona que está con problemas respiratorios también pueda recibir pronta asistencia de salud. Gracias, Nata. A ustedes, hasta luego. En el marco del millonario asalto perpetrado ayer en zona de Santa Rita, hay novedades en el caso. La detención de quienes habrían sido compradores de los explosivos utilizados para este atraco. Fíjense, estas son las primeras imágenes que ya nos llegan de allanamientos realizados en Emboscada. En la ciudad de Emboscada, allí se dio con la detención de 2 personas que están sospechados de haber adquirido los cordones detonantes y explosivos en gel utilizados por la banda criminal. De momento, se habla de José Cuevas Yegros, un hombre de 56 años, y Ramón Leonardo Bogado, de 39 años, los capturados durante procedimientos efectuados en los barrios Sol Naciente y Nazaret de Emboscada. Los mismos están sospechados, reiteramos esto, de haber sido los compradores de los explosivos que utilizaron los asaltantes, la banda que llegaba ayer en horas de la madrugada a los bancos que están ubicados en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. En poder de estos hombres se incautaron teléfonos celulares, documentos relacionados con materiales explosivos, elementos que serán sometidos a análisis también en el marco de la causa. Allí estamos observando algunas de las imágenes de, por un lado, lo que se generaba ayer con esta serie de bancos en Santa Rita y del otro lado la detención de estas 2 personas. Los primeros implicados que caen ya como sospechosos de formar parte de toda la estructura que movilizó este grupo delincuencial para asaltar a estos bancos. Bueno, en la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, en la víspera, y que hay que decir siempre se transmite vía YouTube, cualquiera puede acceder a esas sesiones. Uno de los temas definidos, dar de baja un total, finalmente va aumentando esto, 916 insumos quirúrgicos y 23 medicamentos que formaban parte del famoso Vademecum. ¿Por qué se da de baja? Porque sencillamente no se estaba utilizando. ¿Y por qué se compraban medicamentos e insumos que no hacían falta? Y bueno, ya los televidentes pueden sacar sus conclusiones del posible negociado y millonario negociado que operaba en este ítem también, perjudicando a las arcas del IPS. ¿Por qué se daba esto también? Porque las compras anteriormente las realizaban directamente a través de la Dirección Financiera Administrativa. No se le daba participación a los médicos. Entonces ahora se cambió esa política y son los médicos quienes ya tiempo atrás habían participado en reuniones en Icuazatí y elaboraron el nuevo Vademecum. Fíjese el listado de cuadro básico de los medicamentos más utilizados para distintos problemas de salud y los insumos requeridos también para esos tratamientos. A ver, este recorte dice responde a una política de saneamiento impulsada por la administración actual al excluir insumos médicos que ya no cumplen con los estándares actuales o que presentan sobrecostos injustificados. Pero para los pacientes lo prioritario y la principal preocupación sigue siendo que se garantice la continuidad de sus tratamientos y que se tengan en las farmacias los medicamentos e insumos requeridos. Todavía hay un 17% o más, inclusive, Fernanda, de medicamentos necesarios que siguen en stock cero. Están en trámite los procesos de compra, pero
los cuadros, las enfermedades no esperan. No esperan, por supuesto. Pero esto de haber hecho un verdadero negociado, realizando compras innecesarias, es otra arista gravísima que se destapa también. Y ojalá que no solamente se cierre ese capítulo con la exclusión y la suspensión de las compras, sino que vayan más allá. ¿Quiénes autorizaron esas compras? ¿Por qué se autorizaron esas compras? ¿Quiénes pagaron? ¿Por qué pagaron? En fin, muchísimo trabajo que hay que seguir haciendo al interior del Instituto de Previsión Social. Cuando iniciamos este nuevo proceso en esta institución y nos encontramos con tantas irregularidades y ante la imposibilidad de pedir un aumento a través del cambio de la Carta Magna, un aumento de los aportes, y para tener fuerza de razón había que cerrar no solo focos de corrupción, sino también las irregularidades propias del andamiaje institucional. Y uno de ellos, para ahorrar dinero, fue trabajar sobre el cambio del vademecum, vale decir, el cambio del listado de insumos y de medicamentos. Con esto nosotros estamos culminando un trabajo importantísimo para la institución. Estamos hablando de 916 ítems que se quita del cuadro y 23 en medicamentos. Esto significa un ahorro para la institución, pero impensable, encomiable y valiosísimo. Y volvemos a la realidad local. Fíjense en qué condiciones se encuentran las salas de internados en el Hospital Nacional de Itagua y en la compañía Itaguaguazú. Ese es el piso, parte del piso. Pacientes y familiares denunciaron las precarias y realmente lamentables condiciones en una sala de internado del Hospital Nacional de Itagua. Fíjense la filtración de humedad que se disemina por toda la pared del techo, impresionante. Los denunciantes solicitan una intervención rápida, por supuesto, de las autoridades para mejorar las condiciones del lugar y garantizar una atención digna y segura para los pacientes que se encuentran internados. Fernanda, el hospital de Itagua fue considerado por años como un auténtico elefante blanco de la era estronista. Hasta hoy en día hay pabellones enteros que no se utilizan. Y es un predio, no solamente el gigante. predio, la infraestructura es enorme. Enorme. Pero sumado a eso, perdón, don Silvio, yo no me olvido del video que se grabó hará 2 años, si no es 1 año y medio más o menos. En Itagua. En el Hospital Nacional de Itagua. Bueno, después de la visita que hizo el presidente de la República con la primera dama al lugar, ¿te acordás que lloraron y todo? Sí, cierto. Y ellos decían, no, vamos a volver a hacer, a reconstruir el hospital, que de hecho en parte está en obras. Sí, hay sectores en obras. Hay sectores en obras. Pero estos sectores, ya pasó tanto de ese video y pareciera que no vemos avances. Y es tan doloroso, de verdad, que ya pacientes que están atravesando por una situación delicada de salud. Nadie se va Está enfermo, muchos con dolores. Uno se siente hasta ultrajado en su integridad como persona por muchas veces el trato que reciben algunos hospitales. No estoy diciendo que ese sea el caso del Hospital Nacional ni de sus médicos. Pero digo nomás, uno ya se siente mal de por sí al estar ahí tan frágil y vulnerable. Y estar otra vez en unas condiciones así, con este piso, con esas paredes llenas de humedad. No. Te vas a morir de la tristeza, si antes no te mata tu enfermedad o la falta de medicamentos. Y también rápidamente. O de algún tipo de infección. Sí, infección intrahospitalaria. La dignidad, lo que a mí me golpea este tipo de imágenes, porque de verdad la dignidad de las personas que están ahí internadas, del familiar que ya duerme en un sillón incómodo,
Eso no debería ser negociable. Por lo menos, si no vas a tener medicamentos, no ponerle una infraestructura adecuada, Mínimo. amigable con las personas. Pero ni eso. Una vergüenza. ¿Hablaron algunos? ¿Tienen bien? Te escuchamos. Dios mío, que esto es baño con vera. Chica, qué feo. Amor, ¿qué? Vamos. Dios mío, que esto es baño con vera. Lamentable, decimos una y otra vez. Esto no es inadmisible realmente. Y coste que es un gran hospital, así está calificado como el Gran Hospital Nacional de Itagua, un centro de referencia y contrarreferencia, como te dicen desde el Ministerio de Salud. Hasta Itagua llegan pacientes de todos los distritos del país o son derivados ante cuadros complejos, por ejemplo, pero no le podés tener así a los pacientes. Me dirán, es solamente un sectorcito. Pero es inadmisible. Pero ya es un sector en donde están pacientes. O sea, no estamos viendo una sala deshabitada. Ahí vemos las camas, vemos los enseres también de las personas. Estaba nomás acá viendo ojo para reunión, ¿verdad, Malicia? Porque el 27 de mayo pasado hice una reunión con representantes técnicos entre la ministra de Salud, tema Hospital Nacional de Itagua, en coordinación también con otros lugares, otros hospitales, una cooperación con Nambre, con el hospital, representantes técnicos del Einstein, perdón. Dice, cooperación que permitirá al país implementar un nuevo modelo de gestión hospitalaria en el Hospital Nacional de Itagua. Es más, te digo que no hace mucho se había dispuesto la intervención del Hospital Nacional de Itagua. Por ahí sería bueno en algún momento conversar con el interventor. La intervención que era más que nada también por los casos de denuncias de residentes que forman parte del equipo médico, que hablaban desde persecución laboral, malos tratos, entre otras cosas, hasta acoso sexual en otros casos más, ¿verdad? Eso había sido lo último. Hablan acá de contar con una capacidad, quieren, porque así con esta imagen no lo van a lograr, que el Hospital Nacional de Itagua sea uno de los centros de alta complejidad más modernos de Latinoamérica. Interesante. Con una capacidad de 1.039 camas, eso es lo que tiene que contar, 160 destinadas a unidades de terapia intensiva, ya sea adultos, pediátricos, neonatales, 30 quirófanos, un hospital de día oncológico, diagnóstico por imágenes, laboratorio avanzado, servicios especializados, pero así están algunos de los sectores ahora. No sé en qué año, en qué momento vamos a tener ese tipo de mejoras para hacer el hospital de alta complejidad o uno de los más modernos. Y no estamos inventando, estas imágenes nos llegan desde el interior, precisamente de uno de los pabellones del Hospital Nacional de Itagua. Y justamente estábamos hablando de la intervención que se había dispuesto a raíz de esas denuncias que señalabas también. Y esto fue en marzo de este año. La intervención, sí. Y señala que la intervención no se va a limitar a un caso puntual, abarcará una revisión integral del funcionamiento del hospital, incluyendo aspectos administrativos, recursos humanos, de formación. El hospital se encuentra en etapa de renovación edilicia, en fin. Está bajo intervención, pero está en esta lamentable condición también y con pacientes hospitalizados en ese sector lúgubre, diría yo. Viendo nada más el archivo del caso, habrá que ver cómo continúa ahora, porque la transformación del Hospital Nacional pues se va a hacer con dinero de Itaipú. Sí. Y la comisión de licitación de la Itaipú Binacional hace más de un mes, hace 40 días más o menos, el 6 de mayo pasado,
inhabilitó a 2 de los 4 consorcios participantes. 4 consorcios Sí. mostraron interés en el trabajo, en la obra. Exactamente. Es un proyecto millonario, ¿verdad? Sí, y se excluyó a 2 de los consorcios. Uno de ellos está integrado por Jiménez Gaona y Lima. Y Ecomipa. Fuerte. Sí. Y Tipo según fuerte. el acta, la descalificación se debe a que la firma líder no cumplía con el requisito de tener capital operativo mínimo necesario, según su balance ¿Era? del 2024. Estoy leyendo el motivo por el cual habían descalificado a uno. De Pero estos seguramente dos tiene muchas cuentas a cobrar. ¿Seguro? Porque son constructoras Grandes. Mega constructoras son. Sí, y consorcios formados por empresas sumamente importantes del rubro de la construcción. Los auditores concluyeron el 6 de mayo pasado que incluso sumando las líneas de crédito presentadas, la firma no alcanza los ratios de solvencia financiera exigidos para una obra de tal envergadura. Mientras van y vienen... O sea, todavía no se adjudicó entonces el... Eso fue hace un mes. No sé si Ajá. después de eso se logró adjudicar, ¿verdad? Se analizaron estados financieros, se eliminaron así, o se redujo también la puja. Perdón, ahí en el lado izquierdo de la pantalla veíamos cómo funcionó esa área de contingencia en pandemia, por ejemplo. sí. Eso es que mostrábamos la otra cara en ese momento de un sector de Itagua y a la derecha la realidad hoy, ese pabellón. Estoy nomás leyendo. Esto finalmente hace parte de la cuestión netamente que muchas veces al que va a consultar no le interesa porque ellos quieren tener un buen hospital. Claro. Pero es importante nomás también entrar en estos detalles. Viste que te dije 2 grupos, 2 consorcios estaban fuera. Sí. Fueron sacados. El segundo grupo que quedó fuera de la carrera es el consorcio GHI, porque una de las empresas, la constructora Isacio Vallejos S.A. CIPSA, Sí, también. dice que Vialero. no pudo demostrar fehacientemente su experiencia técnica en plantas de tratamiento y sistemas eléctricos, dice. Pero sin embargo, esa empresa fue la que construyó el hospital Ingavi. Pero en este caso le sacaron de la puja. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de actualizar todo esto con el interventor del Hospital Nacional de Itagua también en algún momento. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el comisario Hugo Grance mientras estamos repasando imágenes de los allanamientos en emboscada. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para vos, para la audiencia. Acá con la compañera Fernanda Chamorro, comisario. Llegaron hasta 2 hombres que habrían adquirido esos materiales utilizados en el ataque en Santa Rita. Bueno, nosotros hemos acompañado un procedimiento encabezado por el Ministerio Público a cargo de la doctora Rocío González, que se trasladó de Santa Rita hasta la zona de emboscada para la realización de 2 allanamientos en la vivienda de estas 2 personas detenidas actualmente. Estamos hablando de José Cuevas Yegros, de 56 años, y Ramón Leonardo Bogado, de 39 años. Estas personas, siguiendo la trazabilidad de los productos explosivos o restos de los productos explosivos hallados en Santa Rita, hemos llegado hasta la vivienda de ellos. Ya se han incautado los aparatos electrónicos de su poder y bueno, estarían siendo investigados ya por la adquisición de estos productos explosivos. Ellos van a tener que responder en qué momento salió de su responsabilidad. Y es lo que yo les puedo manifestar en estos momentos. Esta mañana se van a realizar algunas diligencias y ya posteriormente van a ser trasladados a la zona de Santa Rita los detenidos. Comisario, concretamente, ¿cuáles fueron esos elementos que permitieron o que les permitieron hacer esa trazabilidad hasta ellos? Bueno, según manifestaron ellos, por el número de serie que tenían los productos, ellos, a través de la Dikemabel, ellos realizaron la trazabilidad y llegaron a estas personas. Ellos que alegan, dijeron que les robaron esos productos, que desaparecieron del poder de ellos.
desconocen ellos en qué momento habrán salido de su poder, porque ellos tienen en guarda, en un local, en una de las canteras, y uno de ellos es el encargado del manejo de esos materiales. Y bueno, hasta el momento ellos no supieron explicar cómo, cuándo han salido esos productos del poder de ellos. Pero trabajan en la misma cantera ambos. Sí, ellos trabajan en la misma cantera, es más, uno de ellos es el encargado de detonar los explosivos en diferentes canteras. Prácticamente es el único que maneja los productos. Y bueno, ya se encargarán ellos de deslindar su responsabilidad, en qué momento han salido parte de los explosivos de ese lugar. O sea que, comisario, ellos están legalmente habilitados para la adquisición de estos explosivos y su utilización lícita en las canteras de emboscada. Efectivamente, están registrados ellos en la DICEMAVER, así mismo. Ya. Y entonces, bueno, tendrán que explicar, como usted dice, cómo es que parte de los materiales que ellos tenían bajo resguardo, como depositarios también, fueron a parar a manos de los asaltantes. Sí, efectivamente. Ellos a medida que van usando tienen que ir dándole de baja en un sistema de control informático realizado por ellos y enviado a los organismos de control. ¿Dónde están ellos ahora, comisario? ¿Van a ser llevados a Santa Rita o no? Sí, van a ser trasladados en el transcurso de esta mañana fiesta. Ya van a ser llevados a Santa Rita. Ya. ¿Habría otras personas más involucradas con esta arista en particular del tema explosivos, más personas de las empresas o no? Bueno, se han incautado aparatos electrónicos que van a ser verificados y seguramente van a dar algunos resultados que van a ir orientando y haciendo que avance la investigación en relación a la trazabilidad de estos productos. Uno era el encargado, decía comisario, de básicamente hacer las explosiones en las canteras. ¿Y el otro? El otro se encargaba de la carga informática, de los productos que se van usando y así darle de baja para el control correspondiente. Comisario, y en tu caso o tu unidad, ¿qué aspecto de esta investigación está a tu cargo? ¿Qué línea de trabajo, digamos, y qué avances tenemos? Hemos acompañado al Ministerio Público los que nos tocó realizar en estos momentos, dar el soporte, digamos, de seguridad a la intervención del Ministerio Público. Se va a ir realizando otras verificaciones en el transcurso de la mañana y posteriormente ya el traslado de los detenidos con la Fiscalía interviniente hasta Santa Rita. Como jefe de investigaciones de Cordillera, ¿verdad? Así mismo. ¿Habría la responsabilidad del dueño de la cantera, de otros responsables, ya HUP de mayor rango, comisario? ¿Cómo queda? Bueno, en principio ellos son los responsables de los productos. Ellos son los responsables de la adquisición, de manipular, de utilizar. Es decir, estas dos personas son los que tienen que responder en qué momento pudieron haber salido estos productos del lugar de resguardo. O si entregaron directamente, en fin. Ahora, ¿encontraron más explosivos en poder de ellos, de los detenidos? No, en las viviendas no. Ah, ya. Porque eran sus viviendas particulares, ¿verdad? Las allanadas. Los productos son guardados en un recinto bajo segura, digamos, bajo un sistema de seguridad que va a ser verificado en el transcurso de la mañana. Ah, importante. Correcto. Gracias, comisario. Estaremos atentos entonces al trabajo que van a estar realizando todavía allí por zona de emboscada. Muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego, comisario Hugo Grance, investigaciones del departamento de Cordillera. Ellos prestan también su colaboración al estar involucradas personas que tenían canteras. Claro. Y de ahí trabajan con los cantereros de emboscada. Hay muchas canteras en emboscada
y bueno, y utilizan este tipo de explosivos para justamente las detonaciones. Sí, y no es la primera vez. En ocasiones anteriores de asaltos así también, con utilización de explosivos en otros puntos del país contra entidades bancarias, también hemos tenido consecuencias en zona de emboscada, detención de personas. Y también en zona del Alto Paraná, otra cantera también en su momento. Así es. Siete de la mañana con 37 minutos. Vamos a la zona epicentro de la información desde ayer a la mañana temprano. Así es, la zona de Santa Rita. Leila Jiménez sigue trabajando por ese punto. Leila, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo amanecimos, Leila? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Fernanda? Y de hecho con bastante frío nuevamente en esta jornada, 7 grados de temperatura al menos en esta zona, y estamos frente a la vivienda que fue afectada por los explosivos utilizados dentro de esta sucursal bancaria, dentro del Banco Familiar específicamente. Ellos, y se van a dar cuenta, Silvio y Fernanda, están ubicados detrás precisamente de lo que es el banco, porque esta es la propiedad, y allí nada más ya tenemos también lo que es el muro del banco, por decirlo así, la pared del banco, por decirlo de alguna manera. Están algunos vecinos trabajando a esta hora, removiendo todo lo que tiene que ver con los escombros. Ya nos autorizaron también ingresar a la casa para mostrarles un poco cómo quedó la vivienda después o ya como consecuencia de esta explosión de la onda expansiva. Mira, esto es parte del mueble de la cocina de esta casa, totalmente destruido. Mira, y quiero venir de este lado también, porque esta es la heladera, o era la heladera de la familia, y quiero que vean cómo quedó. Totalmente destruido, y gran parte de la casa quedó de esta manera. Hay que decir, evidentemente por la situación, la familia no pasó la noche en la vivienda, en su casa. Fueron recibidos por vecinos, los vecinos de al lado. Entendemos que ellos están descansando todavía. Mira, esto, Silvio y Fernanda, esto era parte de la ventana de la casa y quedó de esta manera. Esto estaba acá, allá está, mira, acá está la ventana, para que vean nada más cómo quedó todo esto con la explosión. Totalmente destruido. La fuerza de la explosión. Esto es parte de lo que ya están retirando también acá los vecinos que están viniendo a ayudar. Perdieron ropa, cama, los colchones. Mira, esta es la puerta, queda así con el vidrio roto. Acá la ventana también. Imagínense la fuerza y el susto para esta familia, conformada por 5 personas, los padres, evidentemente los adultos, 3 menores, hablamos de los hijos de 10, 8 y 5 años, y de esta manera vamos ingresando. Mira, esta es lo que sería la entrada a la vivienda propiamente, lo que sería la sala, y mira cómo quedó el techo. Esto tenía cielo raso, cayó totalmente con la fuerza de la explosión, y nos estaba comentando el señor Julio Notario, cuando ayer conversábamos con él, que él estaba realizando algunos trabajos en la computadora que debía entregar justamente ayer, y en ese momento es que él empieza a escuchar los disparos, le avisa a su... Este era el taller de costura de la señora, de la esposa, y de este lado, miren, se van a dar cuenta ustedes, acá están las máquinas que utilizaba seguramente la señora, porque de hecho ella tiene su cartel de trabajos de modista y de reparación allí enfrente de la casa. Y mira, todas estas eran las máquinas que ella utilizaba justamente para su trabajo. Esto quedó totalmente destruido, ya inutilizable prácticamente. Los hilos que ella utilizaba, todos los elementos que utilizaba para su trabajo, incluso algunos vestidos. Esta es una de las camas también que entendemos de algunos de los hijos de la familia, que quedó de esta manera. La ventana también salió volando. Prácticamente toda la casa destruida con la onda expansiva de justamente estos explosivos utilizados por los delincuentes. Y del otro lado, ahora estoy viendo nada más que la habitación de lo que sería de las criaturas da también contra la pared, por decirlo así, del banco. Así que mucho trabajo todavía. Entendemos que hay gente, vecinos, que ya se están organizando también para ayudar a esta familia, y el banco que se va a responsabilizar de todos los daños.
O sea, a eso digamos, porque acá hay que reconstruir gran parte de la casa. Además, perdón Silvio, pero lo que vemos es una cosa, el Claro. daño estructural. Sí, hay que hacer un estudio. Que pueden llegar a tener esas paredes que parecen intactas, pero evidentemente también se vieron de alguna manera afectadas. Hay que ver si fue en mayor o menor medida, si hace falta derrumbar una pared, porque por más de que se vea linda, tiene algún tipo de peligro ya. Todo eso tiene que ser analizado, es empezar prácticamente de cero. Lo que va a ser para esta familia, lo que ya fue y lo que viene a continuación, ¿verdad? Hay que reconstruir todo y hay que reponer todos esos muebles, equipos, mobiliarios. La máquina de coser, que era la fuente de trabajo de la mujer. Digamos, esa incapacidad que va a tener ella por mucho tiempo de retomar su trabajo, todo eso se cuantifica. Totalmente. Se llama lucro cesante o pérdida de chance también en la parte civil. Todo eso hay que contemplar, supongo que ellos van a estar asesorados también legalmente para negociar ese acuerdo, ¿verdad? Porque lo más importante es que se hagan cargo y bueno, a reconstruir todo. Impresionante, además de ese momento de terror que pasaron los integrantes de esta familia, el perjuicio que han sufrido, ¿verdad, Leila? Imagínate, jamás hubieran pensado lo que les tocaría pasar Silvio y Fernanda. Imagínate que las criaturas estaban durmiendo ahí, cada uno en sus camas, la pared queda con la pared justamente del banco. El señor escucha toda esta situación, le levanta a la esposa, le levantan a los chicos, van a esta parte de la casa, de ahí nuevamente se esconden en el baño y al esconderse en el baño es donde finalmente se da la explosión. Y estaba viendo nada más entre los escombros que sacaron. Mira, esto que es parte de la lumínica del banco que vino a parar también dentro de la casa y eso es lo que están sacando, sí. Impresionante. Tremendo. Y ese instinto, ¿verdad? De ir a esconderse, de ir cruzando habitación tras habitación hasta llegar al baño, ¿verdad? De terror lo que habrá tenido que pasar esta familia y por fortuna que pudieron reaccionar así, ¿verdad? Tan racionalmente diríamos. Realmente. Porque eso marcó definitivamente, Leila, un antes y un después para que hoy hablemos de que nadie de ellos haya resultado herido, ¿verdad? Imagínate que el señor estaba despierto, claro. Por eso es que él escucha los disparos. Y a lo mejor iba a ser otra la historia si es que toda la familia estaba durmiendo. En un sueño profundo. Pero afortunadamente, claro, imagínate, los chicos estaban durmiendo, la señora estaba durmiendo, el señor estaba despierto por su trabajo y ahí es donde escucha. Y esto nada más lo que le quería mostrar, ¿verdad? El cartel también de la señora, Quiero Atelier, dice, hace confección de vestidos, de alta costura, confecciones sobre medida, arreglo en general y bueno, lamentablemente también todo lo que tiene que ver con su elemento de trabajo fue destruido. Para que tengan un panorama, esta es la casa. Vamos a ir de este lado, para que puedan ver. Porque acá en la esquina está el Banco Familiar y acá en la otra esquina está Bueno Banco. Ajá, ya. Allá enfrente está GNB, donde vemos que ya están trabajando también para retirar los escombros. Y un poco más adelante también tenemos la Casa de Cambios, que también fue atacada por estos delincuentes. Y así quedó el banco. Este ya es el día después. Anoche también estuvieron realizando trabajo de remoción de escombros, de cerrar totalmente lo que es el banco, mientras seguramente continúan las investigaciones y también las tareas de reparación. Entiendo. Ahora, Leila, y si tuviésemos que hacer repasar un poquito algunos datos ya en limpio, como se dice, ¿se tiene ya un monto, no sé si aproximado, o un monto oficial de la cantidad de plata que llevaron tanto de familiar como de GNB? Ayer se hablaba de la identificación de algunos involucrados, se hablaba de efectivos policiales, inclusive. Concretamente, ¿qué tenemos sobre esos puntos? Bueno, hasta ahora 2 personas detenidas ya, Silvio. 2 personas detenidas. No. Sí, señor, se hizo un procedimiento en emboscada en horas de la noche y madrugada con la detención de las personas que habrían comprado los explosivos. Y tengo acá la identidad también a mano de estas personas. Sí, que ya estábamos repasando.
Estuvimos hablando sobre Sí, ese punto, Leila, te comento nomás con el comisario Grance, jefe de investigaciones de Cordillera. Es más, nos dijo que en el transcurso de la mañana van a ser trasladados estos hombres, pero esto habrían sido como una suerte de soporte logístico. Claro. En cuanto a los partícipes activos del atraco, digamos que tenemos la implicancia de efectivos policiales y también de un millonario monto que creo que anoche trascendía al menos. Y se habla extraoficialmente de la suma de 4.000 millones aproximadamente, Silvio, pero hasta ahora nada se puede confirmar porque todavía desde los bancos no salen a confirmar los montos. En principio se hablaba de la suma de 2.000 millones solamente del banco GNB. Ya posteriormente salía y surgía también esta cifra de en total 4.000 millones entre lo sustraído del GNB como así también del Banco Familiar. Pero ese es un monto que todavía estamos buscando confirmar. De hecho, la Fiscalía tampoco confirmaba hasta los últimos minutos que estuvimos conversando con ellos, porque decían hay que esperar lo que tiene que ver con el arqueo. Sí, cierta suma de dinero que se encontró dentro de la bóveda del GNB. Ya. Y bueno, vamos a seguir lógicamente con este tema en la jornada de hoy, Leila, con el avance de los procedimientos, la investigación, en fin. Excelente el trabajo. ¿Quién es tu camarógrafo? Acá con Juan Esquivel estamos trabajando a full ya desde que llegamos, sí. De hecho ya por el camino, vos sabés, Silvio, Fernanda, cómo viene la mano averiguando, buscando datos también en relación a todo lo que tiene que ver con el tema. Y bueno, ya al llegar el lugar de forma continuada, hablando con las autoridades, los vecinos, los afectados por sobre todo. Y quiero comentarles más, vamos a estar conversando también con los vecinos, los que se están organizando para ayudar a esta familia. Sí, totalmente. Vamos a volver contigo para escuchar también a ellos. Ya estaba viendo que una de las impulsoras hablaba y hasta agradecía, rezaban ellos que no se haya dado algún otro desenlace peor para esta familia que fue la víctima colateral del asalto. Gracias, Leila, por este contacto. Gracias. Hasta luego. Bueno, reiteramos tema salario mínimo. Hoy se va a dar la última reunión del Consejo Nacional con ASAM en la sede del Ministerio del Trabajo y si no se ponen de acuerdo de vuelta, van a remitir, así como en el Parlamento, un dictamen en un sentido del 2.4 que sería el IPC y el otro planteamiento que del sector trabajador. Luego a las 12:30 es la reunión clave entre la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el presidente de la República en Burú Villaroga. Es por eso que todo apunta a que hoy se va a definir esta cuestión. Y acá trasciende, Fernanda, un aspecto que de hecho es la posición del sector trabajador, de que el salario mínimo se puede ajustar por encima del índice de precios al consumidor, porque la terminología legal dice sobre la base. Claro. Además dice la sobre la base. ¿Significa que tomar en cuenta ese aspecto como base o tener en consideración solamente ese ítem, que es lo que dicen los empresarios? Claro, hay que recordar, y quiero volver un poquito atrás, recordar un poco para la gente las tres propuestas que hay. Sí. La tercera es la más nueva. La primera es del sector trabajador. Ellos hablan de una pérdida del poder adquisitivo a nivel histórico, acumulado en toda la era democrática. Ellos dicen que por ese motivo, por la pérdida sucesiva del poder adquisitivo año tras año para el sector trabajador, el salario mínimo tiene que subir entre 20 a 22%. Eso significaría un aumento de entre 574.000 y más de 600.000 guaraníes incluso. Esa es opción 1. Sí. La que dicen es la menos probable, porque subir el salario mínimo en 600.000 pegarían todos el grito al cielo. La segunda opción es la del sector empleador, que ellos dicen, no señores, la ley es clara para ellos y no se interpreta así como vos estabas diciendo. El índice de precios al consumidor, si alcanza 2,4%, la inflación acumulada en un año, 2,4% es lo que tiene que subir el salario mínimo. Por eso el sector trabajador dice tiene que subir solo 69.000 y nada más que 69.000. El sector empresarial. Y después tenemos la nueva opción. La tercera opción sería la opción que utilizaría el Poder Ejecutivo.
que es la interpretación que tienen los trabajadores también, como decía Silvio. Es más. El IPC es 2,4%. Y esa es tu base, dicen los trabajadores. Para considerar otros elementos. Para considerar desde 2,4% en adelante. Y lo que decían en el sector trabajador es, vos no podés subir el salario mínimo por debajo de eso, pero sí por encima. Esa es la interpretación que tienen y supuestamente es la que puede llegar a seguir el Ministerio de Trabajo. Interpretación que ya se traduce en un informe técnico del Ministerio del Trabajo, en el que enumera los argumentos legales que van a habilitar o permitirían habilitar al presidente de la República a fijar un reajuste del salario mínimo legal superior a la variación interanual, que es lo que representa el IPC. Sí. Según las consideraciones finales del documento técnico, repito, el criterio técnico jurídico del Ministerio es claro. La referencia al IPC prevista en el artículo 255 del Código del Trabajo debe entenderse como una base técnica inicial de análisis, lo que decías, y no como un techo jurídico automático o una fórmula de aplicación obligatoria e idéntica. Pero hay que decir también que en los últimos 3, 4 años el ajuste del salario se dio exclusivamente en base al IPC. Sí. Y tomando eso como techo, no como una base. Y ahora se da ante la realidad también social, ¿verdad? Porque todos coincidimos que ese salario piso, que debería ser piso y no techo también, no satisface actualmente las necesidades mínimas o básicas de un trabajador y su familia. Del otro lado hay que mirar también qué va a pasar si sube mucho el salario mínimo. Una inflación que va a empezar a trepar también, es lo que temen, que empiece a subir el famoso, sube una cosa y sube el salario mínimo y sube todo. Hay trabajadores que están apenas ganando por encima del salario mínimo. Y ya no lo afecta también. Ese es otro asunto también. No, o gente que va a ser alcanzada, si sube más el salario mínimo, va a ser alcanzada ya por van a terminar siendo trabajadores que ganan un sueldo mínimo. ¿Y qué le va a decir el patrón? No, hasta ahí llegó. Yo no estoy incumpliendo la ley, no te estoy pagando por menos del salario mínimo. Pero bueno, claro, vete vos, subieron ellos. Por eso, lastimosamente también hay que decir que el salario mínimo, en vez de ser el salario base, el salario piso... Es el techo. Es el techo. Y a eso hay que sumarle que están indexados varios ítems al salario mínimo. Que ya se iba a depurar, que el INE empezó a hacer un nuevo estudio, dos paviles y estudios. No, el estudio termina recién a finales de este año. ¿Recién? Sí, la encuesta. Hay que recordar, el INE empezó eso es por otro lado, Gena. Sí, ¿Por qué? Pero tiene también su relación. Por un lado, el INE empezó una encuesta el año pasado a finales del 2025 para poder actualizar los ítems de la canasta básica familiar. Sí. Vea otra cosa, Gena. Hay ítems, hay multas, hay pagos que se hacen en base al cálculo del jornal. Sí. Y eso también, que no tiene nada que ver con el INE, todo eso está indexado al salario mínimo. Por eso te dicen, no, tu multa es de 10 jornales. Eso quiere decir que vos tenés que ver cuánto es el jornal. El jornal, si es que sube el salario mínimo ahora, se va a actualizar, va a ser más alta la multa que vamos a tener que pagar, por ejemplo, en ciertos tipos de infracciones. Y todo eso habían dicho también que se iba a desindexar. Ajá. Pero ¿cómo desindexar? Tenés que cambiar un montón de leyes, tenés que hacer un montón de cambios, de modificaciones, de proyectos que tienen que pasar por el Congreso para que se estudie. O sea, eso va a tener su trámite. Yo te decía el otro aspecto también, sobre el tema de la cantidad de ítems que contempla este reporte anual que hace el Banco Central. Cuestiones que nada tienen que ver con la canasta básica, pero que sin embargo precisamente tienen su incidencia. Por ejemplo, la adquisición de vehículos, no sé qué. Claro, compra de paquetes de viajes aéreos internacionales. ¿Quién es el trabajador convencional que gana el salario mínimo que se puede dar esos lujos? Claro, la compra de anillo de oro, eso te meten también dentro del... Y eso hace que balancee para abajo precisamente esa inflación interanual. Ahora, hay que hacer más real esa cantidad de ítems. Los índices que tiene en cuenta la canasta básica. Por eso, son dos aspectos que hay que tener en cuenta, dos aspectos distintos entre sí, pero que todavía tienen que tener su estudio.
por un lado, para que la canasta básica familiar sea realmente básica de una familia, que decíamos, la encuesta va a estar recién a finales de este año. Y popular. Se va a poder utilizar recién para el año que viene. Sí. Y el otro lado, que es el otro aspecto que yo pongo sobre la mesa, la indexación del salario mínimo con los jornales de multas y demás, también va a llevar su tiempo si es que quieren ellos desindexar, así como habían dicho al inicio, en las primeras mesas de trabajo que tenían. Vamos a ver cómo se va definiendo este asunto, por lo menos para este año, respecto al salario mínimo. Bueno, en medio de tantas situaciones irregulares, déficit financiero y hechos graves de corrupción que se está desnudando al interior del Instituto de Previsión Social, se anuncia también este tema que se va a implementar y que se llama sistema de teleconsultas, hospital virtual, decía en su último recorrido en el Hospital 12 de Junio, el doctor Isaías Fretes. ¿Por qué habló de ese tema él allí? Porque justamente se acercó una asegurada, paciente ella, y le dijo, tengo inconveniente para renovar mi protocolo. Va el protocolo, es el documento que entrega el médico a pacientes que presentan comorbilidades o los llamados pacientes crónicos. Y en ese protocolo se establece, digamos, la entrega de medicamentos por un término de 4 meses, 6 meses, y cuando vence ese documento tenés que agendar un turno con tu diabetóloga, con tu traumatólogo, en fin, para que te genere el nuevo documento. Así funciona. Una especie de revalidación de la receta. APIT. Bueno, ¿y qué pasa? Para conseguir ese protocolo es el gran tema ahora. ¿Por qué? Porque no tenés forma de conseguir un turno inmediato con tu especialista. Sí. Entonces le dijo la paciente, ¿cuándo vamos a resolver este asunto del protocolo? Le dice. Y ahí le habló él de este proyecto que se va a implementar, que no va a hacer falta que el paciente o la paciente tenga que agendar un turno, sino que eso va a ser vía teleconsulta. Sí. Teleconsulta que se va a hacer a través de videollamadas. Dicen, y vamos a compartir a continuación lo que respondían sobre ese aspecto, tanto el doctor Isaías Fretes como el gerente de salud, el doctor Derlis León, porque ellos decían, estamos ajustando, estamos probando, capacitando también a los médicos, que van a ser médicos los que te van a atender por una videollamada. Ellos esperan desde el IPS, las altas autoridades, digo, que a finales de este mes de junio ya se puedan hacer las primeras pruebas y después salgan a avisar la fecha concreta desde la cual estará disponible. ¿Para quiénes va a estar disponible? Escuchamos lo que decían a continuación. A ver. Ya se han contratado los médicos, ya se han comprado las cámaras y la tecnología está poniéndose a punto. Entonces la intención nuestra con este hospital virtual es que este médico que va a ser de seguimiento esté en contacto con los 103.000 pacientes que tenemos empadronados. En una primera etapa van a ser pacientes de 55 años en adelante, que son nuestros jubilados. Nosotros le vamos a mandar un mensaje y llamar también para que confirmen la consulta, y le vamos a habilitar el día que el médico le va a llamar y en el rango horario en el que le va a llamar. Va a ser videollamada vía WhatsApp en una primera etapa, pero con el software y la ficha electrónica que tiene IPS hoy en la actualidad. Bueno, primera etapa, sí, para los adultos mayores, para los jubilados. 103.000 asegurados estamos allí para ser empadronados. Desde los 55 en adelante. Sí. Y son 20 los médicos que en esta primera etapa están recibiendo la capacitación desde ayer. Ojalá que funcione, va a descongestionar esa necesidad. Vos no te imaginás, Fernanda Ingavi, por ejemplo. Sí. Yo te quiero que vayas una tarde de un miércoles, por ejemplo, en que atiende una de las consideradas mejores endocrinólogas, que hizo especialización en el exterior y más, ¿verdad? La cantidad de pacientes que tiene, impresionante. Y muchos de ellos se van justamente para eso, para que le renueven el documento. Eso te iba a decir, más que nada, porque es una cuestión en la cual el médico a lo sumo te va a reajustar la dosis. Sí.
No, es que te tiene que estaba revisar fulano? físicamente en algunos casos, ¿verdad? En otros sí, evidentemente, y para eso va a ser necesaria una consulta presencial. Pero en el caso de volver a revalidar ese protocolo, esa receta, es... Fulano, ¿qué tal te sentís? Que se puede hacer así, con una videollamada. ¿Qué tal la reacción con tal droga? Claro, te hizo bien, te hizo mal, sentiste algo distinto. Bueno, vamos a reajustar. En vez de tomar 2 comprimidos, vas a tomarme 1 al día. Te envío habrá que ver, ahí nomás lo que quiero saber yo, cómo va a ser la revalidación de la receta. Y hay que ver, porque también ellos suelen, en esos controles periódicos de cada 5 o 6 meses, tenés que irte ya con tu laboratorio, por ejemplo, o sea, con tu resultado de análisis. Claro, por eso. Entonces ellos van viendo todo eso. ¿Y cómo le vas a mostrar por videollamada? ¿Cómo te va a revalidar? A través de un PDF, o sea que hay formas también, pero... Claro, ¿y cómo te va a revalidar la receta? Viste que te da una nueva receta, básicamente. Te genera en el sistema nomás luego ya. Y con eso vos ya te vas a la farmacia. Y si no, claro, y si tiene que tener el sello y firma, y si no hay en el IPS y vos tenés que irte a comprar. Ese es otro tema, que vos te vas después a la farmacia con tu, sabiendo ya que tenés que retirar 5 medicamentos y dices todo lo que hay. Claro. ¿Y qué voy a hacer si necesito esto? Y bueno, ¿y dónde vas a tener tu receta Y son las cuestiones que supongo que estarán viendo los entendidos en la materia, ¿verdad? Eso 1. Sí. 2. Sí, estamos en un mundo comunicado, hipercomunicado, pero la realidad de algunas zonas y algunas personas es adultos mayores jubilados, y la smartphone, Gina. No, iba y andela y teléfono. ¿Y cómo van a hacer con esas personas que no tienen de por ahí buena señal de internet y demás? Porque a ellos sí les vas a obligar a... Concurriendo. Claro. Vas a descomprimir, yo no niego eso, súper bien. Me encanta que la tecnología sea utilizada en estos casos, ¿verdad? Pero otra vez ahí nomás me pongo a pensar que el adulto mayor va a necesitar de la ayuda de algún familiar. Estamos hablando de ese sector. Por eso, porque justo para ellos primerito va tanto jubilados en adelante y algunas personas ya de un poco más avanzada edad son los que van a estar empezando este proyecto. Ojalá que salga bien realmente por ellos, por sobre todo, ¿verdad? Para que no tengan que padecer nuevamente el ir hasta un hospital. Y que cuando vaya a la farmacia encuentre lo que tiene que retirar, sobre todo. Bueno, vamos a ir dándole seguimiento también a este tema. El gerente de salud del IPS, el doctor Derlis León, está con nosotros por comunicación telefónica. Tantas preguntas queremos hacerle, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por el contacto. Saludos al panel y a la audiencia. Le saluda Fernanda. Estamos acá con el señor Silvio Cuevas, doctor. Una primera pregunta. ¿Cómo se van a hacer estas consultas en el hospital virtual del IPS en el caso de que una persona requiera tener su receta en físico, por ejemplo? Era una de nuestras dudas que nos nacía. De por ahí, si tal medicamento no hay en la farmacia del IPS y se tenga que ir a comprar a una farmacia privada. Esto tiene 2 componentes. Realmente muchas gracias en primer lugar por permitirnos explicar la dinámica que va a tener esto. En primer lugar, nosotros queremos llegar a más de 100.000 empadronados que tenemos, mayores de 55 años. Conocemos la histórica dificultad para acceder a los servicios, especialmente a los turnos en el ambulatorio, a través del call center o a través de otro instrumento que tenemos. Entonces lo que busca es que esta estrategia es llegar a estos, en primer lugar, empadronados mayores de 55 años, que son aproximadamente 100.000. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser que nosotros tenemos en nuestra base de informática quienes mañana, pasado y así todos los días tienen que renovar ese protocolo. Y para el conocimiento de la audiencia, el protocolo es aquel mecanismo administrativo en donde el médico le carga sus requerimientos de medicina. Pueden ser 1, 2, 3 o 7, inclusive medicamentos. Y eso tiene habilitado el asegurado para retirar mes a mes. Pero cuando llega el 6º mes, tiene que volver a buscar un turno para que le vuelvan a renovar el protocolo o su retirada de medicamentos para los siguientes 6 meses. Cuando llega ese 6º mes, uno entra en la desesperación de ver cómo consigo un turno para que me renueven mi protocolo, y pasa 1 mes, 2 meses, por lo que sabemos, las dificultades que conocemos, y de hecho que fue el espíritu de desarrollar esta estrategia, ¿verdad? Entonces,
eso es lo primero que se va a subsanar. Uno va a recibir un mensaje de texto 48 horas antes pidiéndole la confirmación, porque le vamos a dar la opción al asegurado de decir, ante esta nueva modalidad que se va a hacer a través de una videollamada de WhatsApp, y si por algún motivo esa videollamada se interrumpe, se va a continuar la consulta de manera telefónica. Desde nuestra base, donde va a estar nuestro médico, el médico va a tener la posibilidad de cargar los datos en la ficha electrónica como si fuese una consulta física, y va a poder cargarle la medicación en la clínica donde habitualmente retira el medicamento o alguna cercana a su domicilio. Si la receta es controlada y necesita rehacerse, le vamos a indicar a qué servicio se va a hacer o cómo se va a hacer esa modalidad. En el caso de que la receta sea de indicación controlada, por ejemplo, un medicamento para salud mental, digamos, que son recetas que necesitan una receta firmada. En esos casos vamos a canalizar a través de un servicio que se pueda hacer. Esa es la modalidad inicial. Entonces, entendiendo esto, de momento, en esta primerísima etapa, es abordar esta problemática que tienen nuestros asegurados mayores de 55 años, y creemos que va a ser para aquel que adopte la modalidad y acceda a conversar con el médico, porque va a ser un médico de seguimiento entrenado en diabetes, en hipertensión y en otras patologías, donde va a poder también agotar todas las dudas que tengan, si es que necesita renovarse un laboratorio, la carga del laboratorio, si necesita, que en ese momento está mal, lo siente mal, que el mismo médico le pueda mandar una ambulancia a su domicilio para llevarle al servicio más cercano. O sea que en esta primera etapa, esos son los servicios que queremos ofertar a través de este hospital virtual. En una segunda etapa, disminuir el rango etario de los pacientes con enfermedades crónicas a 40 años dentro de 6 meses. Y en una última etapa, tercera, que es la más ambiciosa de todas, es tener esta opción para cualquiera que necesite, por ejemplo, controlarse un laboratorio, o por ejemplo, retirar una medicina que también sea un paciente de menos de 40 años con una enfermedad crónica, porque tenemos también pacientes con diabetes de 20 años, de 25 años. Entonces, quiere acceder a través de una agenda virtual, como una consulta física, a que un médico esté en contacto con él, porque estudios en el mundo demuestran que más del 50% de las consultas no complejas se pueden resolver por este medio. No, muy interesante, de hecho, esta iniciativa, doctor. Ahora, esto va a funcionar, digamos, en un escenario donde las farmacias realmente cuenten con los medicamentos para este sector de pacientes crónicos. Creo que hasta hoy estamos todavía con cierto déficit. Me dijeron, por ejemplo, en estos días que atorvastatina no tenemos aún. No sé cómo estamos con los otros fármacos para diabéticos, para hipertensos, por ejemplo. Porque si no tenemos en la farmacia, se va a complicar de vuelta la cosa. Exactamente así como decís. Eso significa que la gerencia logística, que es la encargada del abastecimiento de medicamentos, esté con esa dinámica necesaria como para que le pueda abastecer. Por ejemplo, si uno vive en Trinidad y le tenemos que cargar la medicación en Anagua o en el geriátrico o en el hospital central, estos servicios tengan esos medicamentos, o por lo menos que la información que tenga el de la farmacia. Y ustedes, si se van a un centro privado, yo sé que va a generar probablemente algún costo extra de movimiento para el paciente, pero si usted se va a cualquier farmacia privada, no voy a decir ningún nombre, ¿verdad?, cuidando eso, donde te dice, no tenemos aquí, pero tenemos aquí. Sí, suele ocurrir. ¿Verdad? Es así. Ese servicio también vamos a habilitar. Entonces, si uno no tiene en Anagua, pero tiene en el hospital central, el paciente va a poder ir a retirar del hospital central. Entonces, también es la dinámica del abastecimiento. Saben muy bien, y el público el conocimiento, que lastimosamente estamos atravesando con esta crisis de medicamentos que se va a regularizar. Se está trabajando para eso, pero si tenemos, la idea es tener los 6 medicamentos que necesitan, a eso apuntamos, pero si tenemos 5, si tenemos 4, también ya es una enorme ayuda. Entonces entiendo que esa parte no puedo responderle mucho sobre el punto de medicamentos, porque no es el área de gestión, claro. pero sí que
Una vez que nosotros tengamos efectivamente eso, ya vamos a estar desarrollando una estrategia que le permite dejar de ir a las 3 de la mañana a la consulta o intentar quedarse 50 minutos al call center y después que se te cuelgue el teléfono. No, es muy importante que por una funcione. experiencia personal de diálogo con nuestro asegurado a las 5 de la mañana, adultos mayores de 65 años con artritis reumatoide están esperando a las 3 de la mañana solamente para renovar el protocolo. Totalmente. Ahora, nosotros estamos poniendo en el Zócalo, doctor, le comento que este sistema de teleconsulta va a arrancar ya a finales de este mes de junio. Nosotros o en cuánto tiempo por un lado y por el otro, perdón. ¿Esto se aplica, digamos, en todo el sistema de IPS o se va a iniciar desde el Hospital Central, por ejemplo? Pregunto. Estamos en las etapas de culminación del proyecto. Esta semana estamos entrenando ya a los médicos incorporados para el efecto. Tenemos la capacidad de llegar de entre 8.000 a 12.000 consultas al mes, porque tenemos que prever que aquella persona que no quiera acceder a esta opción vaya físicamente a la consulta. Entonces, en la siguiente semana estamos desarrollando también la fase de prueba ya en nuestras cabinas, porque la gente de Copaco y MITIC nos están ayudando, porque tenemos otra experiencia en otras instituciones como en la justicia, que hoy a través de videollamadas creo que hacen trámites administrativos en la justicia, ¿verdad? Entonces tenemos también ese soporte técnico. En la próxima semana se están ajustando eso y creemos que la siguiente semana vamos a empezar con una fase de pruebas con nuestros pacientes empadronados de un servicio que probablemente sea el Hospital Central. Tenemos 60.000 empadronados solamente en el Hospital Central. Sería entre finales, perdón doctor, sería entre finales de junio e inicios de julio entonces. Esas son las fases del proyecto. Creemos que al 100% ya buscando salir. Y aclaro, 55 años para adelante, más de 90.000, 103.000 en el último corte de cantidad de asegurados en todo el país. Creemos que podemos llegar a más del 90% de estas personas. Ok. Doctor, para cerrar nada más y cambiando un poquito de tema, no sé si es parte de su área, le corresponde, pero queríamos saber también cuáles son algunos de los medicamentos de estos más de 900 entre insumos y medicinas que son sacados del Vademecum. Ahora, ayer el Consejo dio una instrucción de que la gerencia logística confirme esto. Este trabajo se hizo de la gerencia de salud. Entre ellos son varios insumos, no tengo el listado acá en mente. Y son a grandes rasgos, por lo menos, doctor. Y son 23, son por ejemplo vacunas que no compramos o otros medicamentos, son otros casi 20 medicamentos que hace más de 5 años tampoco se adquieren o que fueron desfasados. Yo le puedo pasar al privado eventualmente una vez que se haga esa firma ese listado completo. Por favor, doctor, le vamos a agradecer. Porque son muchos insumos quirúrgicos también, ¿verdad? Son varios entre insumos quirúrgicos, insumos de laboratorio, insumos de reactivos también, son varios. Correcto, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo, ¿sí? Tenemos que hacer la prueba en vivo del hospital virtual. Sí. Eso sí les voy a pedir comprometernos. Sí, vamos. Claro que sí, doctor. Okay. Usted nos avisa y le vamos a estar comunicando ya con la producción también para coordinar eso, para ver esta lista de insumos y ya comprometerlos mutuamente. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Derlis León, gerente de salud del IPS. Bueno, finales de junio. Ojalá que funcione, ¿verdad? Porque va a tener un impacto positivo. Sí, y que por sobre todo lo que decía, ¿verdad? Que si una persona necesita la receta en físico, con firma, si es un medicamento controlado, que ese proceso de ir al hospital para retirar esa receta también sea rápida. Así es.